El tema de hoy es Jesús mi Salvador. La parte central está escrito bajo la escritura Isaías capítulo 12 desde el versículo 1 al 6. Es importante que el creyente y también el no creyente que desde el principio se ha establecido un Salvador. Es muy importante entender y comprender ese término que significa Salvador. Vamos a hacer una introducción para que usted pueda comprender y entender fácilmente. El mundo considera que un Salvador es inaccesible al entendimiento humano. Asegura que no hay evidencias históricas ni científicas que respalden su existencia y que en cualquier caso es ilógica. Miren, hermano, es lo que piensa el mundo. Que exista un Salvador es muy difícil. No puede existir un Salvador. Por eso aseguran que no hay evidencias históricas ni científicas que respalden su existencia. En otros términos, podemos explicar que un Salvador no puede ser eterno. Es lo que dice el mundo. Un Salvador es muy temporal, tal vez, quizás, pero que sea de forma permanente, de siglos, que pueda permanecer, es algo ilógico. Por eso el mundo establece que un Salvador es un creado al que da alivio, solución, mientras está vivo, me salvará. Cuando fallece su Salvador o su Salvadora, se siente abandonado o abandonada, inseguro o insegura al principio. Sin embargo, espera hasta que aparezca otro ser humano que le salve. Es decir, hermano, hermana, el mundo ratifica que un Salvador no puede ser eterno. Un supuesto Salvador solamente es muy temporal. Y todos aquellos que creen en ese Salvador, ellos, mientras está vivo, se sienten seguros. Pero cuando fallece ese supuesto Salvador, se sienten inseguros. Y ellos mismos se ponen esa esperanza de decir, ya vendrá otro o vendrá otra que pueda salvarnos. Es lo mismo cuando a veces los países buscan elegir a quién puede gobernarnos, quién puede ser el presidente o quién puede ser el rey. Y en un tiempo ellos escogen
tal persona va a ser el elegido. Pero también hay otro tiempo que no tienen seguridad y no saben a quién escoger. Se sienten inseguros. De la misma manera, hermano, hermana, el mundo pone en todos los incrédulos que no existe un Salvador de forma permanente. Pero el mundo acepta que existe un Salvador muy temporal, es decir, de poco tiempo. Puede ser 1 año, puede ser 10 años, pero después no más. No tienen un Salvador que dure, digamos, miles de años. Es temporal. Y tienen que esperar a otro Salvador o otra Salvadora que pueda ayudarnos. Por eso el mundo exige, miren hermanos, exige buscar a un hombre o mujer de tal manera a indicar que él o ella es mi Salvador o mi Salvadora. Esta es la opinión del mundo, la opinión de la incredulidad. El incrédulo jamás va a considerar que existe un Salvador eterno, un Salvador que nunca muera, un Salvador que esté vivo de forma permanente. El incrédulo es lo que piensa. Ahora veamos otra faceta. Los religiosos. Los religiosos fundamentan que para tener un Salvador tienen que depender de diferentes intermediarios, estén vivos o muertos. Miren, los religiosos señalan que para tener un Salvador tiene que haber varios intermediarios que estén vivos o muertos. Es decir, el religioso, para hablar de un Salvador, tienen que crear, entre comillas, crear muchos ídolos. Y esos ídolos tienen que ser los intermediarios para llegar a un Salvador. Que supuestamente ese Salvador sí puede ser eterno, pero puede ser eterno en función a todos los intermediarios que tienen que existir, estén vivos o estén muertos. En otras palabras, el religioso obliga a la idolatría, que a través de los diferentes ídolos pueden llegar al Salvador. Nadie puede ir al Salvador si es que no va por los diferentes intermediarios, sean varón, sean mujer. Eso establecen los religiosos. Los religiosos los instan que es una obligación y una forma de vida para salvarse. Es decir, a todos aquellos sus seguidores les dicen, ustedes tienen que salvarse. Pero para salvarse, tienen que ir por diferentes intermediarios.
Y estos intermediarios les van a llevar a ustedes al Salvador, para que ustedes sean salvos. Los instan, los obligan, si usted quiere decir, los inducen a que tienen que tener la idolatría fija y permanente, introducida en costumbres y tradiciones. Pero los religiosos también alegan y dicen, porque todo aquel o aquella que no tiene intermediarios nunca podrá salvarse. ¿Está entendiendo, hermano? Señalan que las personas que no tienen intermediarios, es decir, que no les llevan, no hacen la idolatría de uno, el otro, etc., jamás podrán salvarse. Argumentan que la persona, miren hermano, entiendan esta partecita, los religiosos argumentan que la persona que sufre a causa de sus pecados, miren, que sufre a causa de sus pecados y tiene deseo de un corazón puro, está cercano a ser salvador. ¿Están entendiendo, no? Miren lo que hablan las religiones. Todas las religiones. Las religiones señalan toda la persona que sufre a causa de sus pecados, primero está sufriendo por sus pecados. Luego dicen que tienen un deseo de un corazón puro. Tienen un deseo de un corazón puro. Si ustedes analizan lo que los religiosos dicen, tiene una contradicción que ellos mismos ni siquiera se dan cuenta. Pero alegan que cuando sufren y que tienen ese deseo, cuando sufren por sus pecados y tienen ese deseo de tener un corazón puro, pueden llegar a ser salvador. Los religiosos inducen a la idolatría de cualquier nombre que ustedes puedan escuchar o conocer. Por eso Dios Todopoderoso va a castigar al mundo y a los religiosos lanzándolos al lago de fuego por falsear la palabra de Dios. Es decir, tanto el mundo como los religiosos utilizan la palabra de Dios falseándola, es decir, engañando y mintiendo. Por eso van a ser castigados y van a ser lanzados al lago de fuego. Cualquier religión que les diga a los seres humanos, al hombre y a la mujer, que les digan que a través de X, de Y, de Z, o de los nombres que puedan dar, pueden llegar a ser salvadores o pueden llegar a ser salvos. Todos esos religiosos serán lanzados al lago de fuego.
Aun cuando los religiosos digan que eso no es idolatría, que le pongan otro término, cualquier término que lo pongan, pero en sí es una idolatría. Y ellos lo nieguen. De la misma manera, el mundo que dice que no existe un Salvador eterno, es muy difícil que exista un Salvador eterno, pero sí puede existir unos 10, 15, 20 años. Pero que sea eterno, no. No hay lógica. Porque el mundo señala claramente, hermano, hermana, que a través de la muerte ahí termina todo. Ahí se acaba todo. Cuando una persona o cualquier cosa, cualquier ser viviente apenas fallezca, ahí termina todo. No hay más. Llega la muerte, no hay más, no hay nada más. No existe otra cosa más que hacer. Por eso ellos dicen no puede existir un Salvador eterno. Y Dios Todopoderoso les dice claramente que van a ser castigados y van a ser lanzados al lago de fuego. Por eso les dice, morirán y pasarán la eternidad. Esto es decir, les está hablando al mundo, a los incrédulos, a los religiosos. Les está diciendo, morirán y pasarán la eternidad condenados y castigados por sus pecados bajo el justo juicio de Dios. Por eso, hermano, hermana, claramente con esta introducción estamos señalando lo que más prevalece en el mundo, que son los incrédulos. Los religiosos también son incrédulos, pero siguen una religión o siguen varias religiones. Pero tanto el mundo como las religiones establecen que no existe un Salvador. Lo establecen de tal manera, con tanta firmeza, que no existe un Salvador. O que para llegar a un Salvador hay que ir por diferentes intermediarios. Y Dios Todopoderoso les habla claro, tanto al mundo, a los incrédulos, como a los religiosos, que van a ser castigados y van a ser lanzados al lago de fuego. En función a esta introducción, hermano, hermana, ahora llegamos al creyente. ¿Qué es lo que el creyente piensa de un Salvador? ¿Qué es lo que él considera que es un Salvador? La palabra de Dios de forma constante enseña que el Salvador es el creador de los cielos y la tierra. Si usted alguna vez como creyente, usted solamente dice Jesús es mi Salvador, pero no entiende qué significa Salvador o el Salvador, la palabra de Dios le está diciendo que el Salvador es el creador de los cielos y la tierra. Es decir, hermano, hermana, cuando usted dice Jesús, mi Salvador, ¿qué está usted diciendo? Está diciendo Jesús es el creador de los cielos y la tierra. Entonces,
el creyente establece en sí mismo la definición de el Salvador. El creyente está definiéndose a sí mismo que Jesús es su Salvador, que Jesús es el creador de los cielos y la tierra. Cuando establece el creyente que Jesús es el creador de los cielos y la tierra, pues está señalando que es un Dios todopoderoso. Miren, hermanos, entiendan perfectamente esto. Porque hay muchos hijos, hijas de Dios, muchos creyentes, que tienen circunstancias de diferentes maneras o situaciones variadas, que tienen duda de que existe un Salvador. Y dicen, tengo esta situación y ahora a mí, ¿quién me va a salvar? Por eso Dios Todopoderoso nos va a enseñar y nos va a decir que domingo se va a dar el mensaje yo solo. Es un mensaje donde se va a señalar por qué el hombre dice yo estoy solo, solo estoy, nadie me ayuda, nadie me colabora, nadie está conmigo. Dios Todopoderoso nos va a decir cuándo va a ser el día en que nos va a enseñar el Señor, yo solo. Por eso muchas veces, hermanos, si no entiende el hijo, la hija de Dios, el creyente, no entiende el Salvador, no entiende Jesús, mi Salvador, ese término, o esos términos, esas palabras, o esa oración, entonces el creyente no tiene base fundamental de la palabra de Dios. Cuando Jesús claramente señala que es el Salvador, y el creyente nunca analizó ese término de la palabra el Salvador, es por eso que uno observa, ese era creyente, pero ahora se dio la vuelta. Ese era creyente, ahora se volvió religioso. Ese era creyente, ahora se volvió un idólatra. Ese era creyente, y X y Z hablan de las personas que empiezan a retroceder. En otras palabras, esa persona que decía Jesús es mi Salvador o Jesús es mi Dios y empezó a retroceder, es porque no conoció ese término, el Salvador. Por eso el creyente, el hijo, la hija de Dios, tiene que saber perfectamente la definición en sí mismo, no una definición para los demás. Es una definición en sí mismo. Y el Salvador es el creador de los cielos y la tierra. Esa definición tiene que tenerlo el creyente. Oiga, eso está en Génesis 1:1. Pero cuando llegan en el libro, en el Nuevo Testamento, cuando llegan dice, ha nacido el Salvador que va a salvar a su pueblo.
Y todo el mundo pensaron que era pues a los judíos. Y se olvidaron leer cuando dice primeramente a los judíos y después a los gentiles. Es decir, primero Dios va a salvar a los judíos y después a todos los que habitan en la tierra. Pero aquellos que creen en Jesús, que confían en Jesús y que obedecen a Jesús crucificado que hizo para mí y para usted. Por eso, hermano, hermana, tiene que entender. Miren, hermanos, hay muchos casos. Por ejemplo, vienen y preguntan y dicen, ¿será que en una familia cristiana puede existir endemoniados? ¿Será que en una congregación pueden existir endemoniados? ¿O pueden asistir endemoniados? Entonces empiezan a dar diferentes respuestas. Pero nadie les ha explicado qué significa ese término, el Salvador. Si un creyente dice claramente Jesús es mi Salvador, ¿qué está diciendo? A ver, por favor, defínamelo. ¿Por qué usted dice que Jesús es su Salvador? Y el creyente empieza a explicar, bueno, es mi Salvador porque me va a dar vida eterna, es mi Salvador porque me sana, es mi Salvador porque me salva, pero no tiene una definición fundamental, una definición de un origen que nace todo eso. ¿Cuál es el origen para que yo diga que Jesús es mi Salvador? Entonces el creyente no tiene una base fundamental, algunos. Es por eso, hermano, hermana, que usted tiene que saber exactamente qué significa Jesús, mi Salvador. Porque cuando usted conversa con aquellos que eran creyentes y retrocedieron, la primera respuesta a veces que escuchan es que yo oré y no me contestó. Yo le pedí en mucho tiempo, pero no me concedió. Miren, hermanos, no conocen el término, el Salvador. No tienen el fundamento principal, origen. ¿Por qué pueden decir Jesús, mi Salvador? Por eso, hermano, hermana, el Salvador es un quién. Es decir, es una persona. El Salvador es el creador de los cielos y la tierra. Es esa persona que ha creado los cielos y la tierra. Si esa persona ha creado los cielos y la tierra, y yo creo en esa persona que ha creado los cielos y la tierra, fácilmente puedo creer en esa persona que
que es mi Salvador. Pero si yo, como creyente, no creo en lo más profundo de mi corazón que esa persona ha creado los cielos y la tierra, es muy difícil que yo pueda creer en esa persona que es mi Salvador. ¿Está entendiendo, hermano? Si usted no entiende la definición, si usted quiere entenderlo de esa manera, para usted mismo, ¿quién es el Salvador? Entonces, usted tiene la seguridad de cualquier momento puede retroceder. Y cualquier momento usted llega a ser una virgen insensata. ¿Está entendiendo? Por eso el hijo o la hija de Dios tiene que entender perfectamente la definición, el sumum para sí mismo, no para el resto, para sí mismo. Tiene que tener y bien conocer esa definición del Salvador. Si usted conoce perfectamente esa definición del Salvador, entonces usted va a llegar claramente y va a decir, el Salvador es el creador de los cielos y la tierra. Ese es el Salvador. Esa es la definición que usted tiene que tenerlo en su vida. Entonces, ahora sí, si usted lo tiene definido en sí mismo, ¿quién es el Salvador o qué significa el Salvador? Entonces, usted va a tener la certeza de decir, Jesús es mi Salvador. Porque si usted dice de forma ligera, Jesús es mi Salvador, y tiene una situación, tiene una prueba, y empieza usted a retroceder, entonces usted no conoció o no tiene una definición para sí mismo, ¿qué es el Salvador? Por eso, hermano, claramente la palabra de Dios dice, amarás a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón. Entonces, miren, hermanos, usted tiene que amar a Dios de esa manera. Pero si usted no tiene una definición para sí mismo, entonces jamás va a amar a Dios Todopoderoso. Y va a ser muy fácil que usted desvíe su camino y en vez de amar a Dios Todopoderoso, va a amar las riquezas. Usted puede ver a nivel mundial, son muy pocas las congregaciones que están enseñando conforme a la palabra de Dios. Porque existen varias congregaciones que desviaron ese camino y están enseñando que deben amar al mamón, es decir, a las riquezas.
los han desviado. Y ellos fueron desviados, ¿por qué? Porque no tienen una definición para sí mismos. ¿Qué es el Salvador o quién es el Salvador? Cuando el creyente que tiene la definición en sí misma, que el Salvador es el creador de los cielos y la tierra, muy bien, ahora él sabe perfectamente, o ella sabe perfectamente, que el Salvador no es un creado. Y estamos hablando creado. Ángeles y los seres humanos, el hombre y la mujer. Y usted lo que conoce, árboles, aves, animales, cuadrúpedos, reptiles, estrellas, sol, luna, viento, agua, aire, tierra y todo lo que es creado. Eso estamos hablando de forma clara para que usted dé a entender que algunos ya no consideran también a su Salvador a un hombre o a una mujer. También consideran a otros, a cuadrúpedos, a árboles, a plantas, a reptiles. ¿Está entendiendo? Por eso el hijo, la hija de Dios, tiene que tener la definición para sí mismo quién es el Salvador. Y el Salvador es el creador de los cielos y la tierra. Entonces, ese creyente pasa al segundo paso, da el segundo paso y él dice que ningún creado es un Salvador. ¿Está entendiendo? Ya tiene la certeza que ninguno que ha sido creado puede ser Salvador. Y después viene el tercer paso, es decir, concluye y dice, el Salvador es Dios mismo. ¿Está entendiendo? Mire los pasos que sigue el creyente. Cuando concluye, el Salvador es Dios mismo, entonces el creyente ya sabe su nombre. Y el creyente dice su nombre, Jesús el Cristo. ¿Está comprendiendo, hermano, hermana? Por eso, el creyente manifiesta, el Salvador es mi creador. El Salvador es mi creador. Luego también manifiesta y dice, sí, es decir, afirma, sí, yo sé que mi creador es Dios Todopoderoso. Su nombre, Jesús el Cristo. ¿Está entendiendo, hermano? Mire lo que está manifestando cuando el creyente ya entendió profundamente la definición del Salvador. Luego dice, tengo la certeza que Jesús el Cristo es mi Salvador y es mi Dios.
Miren, hermano, el creyente lo define, dice, tengo la certeza que Jesús el Cristo es mi Salvador y es Dios. ¿Está entendiendo, hermano? Entonces, cuando el creyente tiene esta base fundamental, jamás va a retroceder. Jamás va a retroceder. Y es la persona, sea varón, sea mujer, que va a cumplir la palabra de Dios, la doctrina de Jesús. Va a cumplir desde Génesis hasta Revelaciones. 66 libros, si usted quiere entenderlo. Todo lo que está escrito lo va a comprender y entender y va a cumplirlo. Y también sabe este creyente, cuando ya ha definido quién es su Dios, sabe perfectamente que es el Padre, que es Jesús y que es el Espíritu Santo. Ese es su Dios. Y también comprendió perfectamente, como está escrito en la palabra del Señor, y dice, hay un solo nombre dado a los hombres, es decir, está dando a los hombres. Hay un solo nombre dado a los hombres, varón y mujer, los que estamos en la tierra. Hay un solo nombre dado a los hombres, a Jesús. ¿Están entendiendo, no? Un solo nombre dado a los hombres. Ese nombre es Jesús, para que todos aquellos que en Él creen sean salvos. Amén. Por eso, hermano, está claro. Todo aquel ser humano, sea hijo, hija de Dios, sea varón, sea mujer, cuando entiende perfectamente el término o el Salvador, jamás va a volver atrás. Cuando el creyente diga para sí mismo, diga, el Salvador es el creador de los cielos y la tierra, entonces va a tener la seguridad de decir, gritar y hablar, el Salvador es mi creador. Va a gritar y va a decir y va a confesar a todo el mundo, sea quien sea. Sí, yo sé que mi creador es Dios Todopoderoso, su nombre es Jesús el Cristo. ¿Por qué estamos haciendo hincapié en esto? Porque hay países, hermano, hermana, que al creyente le dicen, niegue a Jesús. Miren, los incrédulos de esos países, de los religiosos de esos países, les dicen, nieguen a Jesús, que es Dios, y vivirás. Por eso el creyente dice, sí, yo sé que mi creador es Dios Todopoderoso, su nombre, Jesús el Cristo. Entonces, todos esos países incrédulos, cuando escuchan esta afirmación o esta confesión, los matan. Y hay religiones, y hay religión que es muy dura, que les cortan la cabeza. ¿Está entendiendo, hermano? Considerando que cortando la cabeza, ya, listo, van a estar deambulando por la eternidad sin rumbo alguno.
Eso es lo que ellos creen. Por eso cortan la cabeza. Pero también hay creyentes que confiesan a todo el mundo y dicen, tengo la certeza que Jesús el Cristo es mi Salvador y Dios. Miren, hermano, por eso ese hermano, esa hermana, nunca va a retroceder. Jamás va a retroceder. Jamás. Nada ni nadie lo va a hacer retroceder. Y siempre, ante cualquier circunstancia, ante cualquier situación que esté pasando, y siempre va a tener a Jesús el Cristo como su Salvador. Y va a decir, mi Jesús, mi Señor, me va a sacar de esta situación. Mi Jesús, mi Señor, me va a salvar de esta situación. Mi Jesús, mi Señor, me va a salvar. Por su amor y su misericordia que tiene para mí. ¿Está entendiendo, hermano, hermana? Dios Todopoderoso nos los enseñó. Dios Todopoderoso nos los enseñó desde Adán. Y la línea que nosotros seguimos desde Adán hasta la fecha viene desde Adán, Abel, Set y hasta los que nosotros estamos, todos aquellos que creemos y confiamos en Jesús el Cristo. Por eso, hermano, hermana, si usted está entendiendo perfectamente lo que está sucediendo en todo el mundo, en toda la tierra, y lo que se ha cumplido, la señal que Dios dijo, la ciencia aumentará. La ciencia aumentó. Ya se cumplió. Al aumentarse la ciencia, la palabra de Dios se va a difundir por diferentes medios. Es decir, ya no va a ser presencial únicamente. Va a ser por diferentes medios. Lo que ustedes llaman comunicación oral, comunicación escrita, comunicación televisiva, comunicación radial. Ahora se está aumentando comunicación mediante redes sociales, mediante internet. Va a llevarse la palabra de Dios mediante todos sus medios. Ahora que la ciencia aumentará, se va a llevar a cabo mediante redes sociales, mediante prédicas que se hacen de forma virtual. Ya no va a ser, hermanos, que sea solamente la agrupación. Y va a concluir de aquí a poco tiempo, y usted ya sabe bien perfectamente, en la gran tribulación, o en la tribulación, mejor dicho, va a concluir en la tribulación que ángeles van a predicar y van a venir los testigos que también van a predicar. Con eso se concluye la palabra de Dios. Luego llegará la gran tribulación.
no se va a poder hablar la palabra de Dios. Y es como Dios dice en su palabra. Querrán oír, van a querer oír la palabra de Dios y no escucharán. Por eso, hermano, miren, si usted se está dando cuenta, hermano, hermana, si usted se está dando cuenta, cuando usted entiende perfectamente la definición del Salvador, ya se ha cumplido las señales, ya se ha cumplido, la ciencia va a aumentar. Ahora, la salvación ya se ha definido que es personal. Antes pensaban que era todo en grupo. Ahora ya está definido bien claramente que es personal. Ya no es en grupo. Por eso, hermano, hermana, entienda perfectamente, la ciencia aumentó. Y de aquí a poquito, todos, no va a haber uno que diga, nadie me habló de Jesús. Todo el mundo va a escuchar. Todo el mundo va a escuchar de Jesús el Cristo, el Salvador. Por eso en esas confesiones que ahorita ya hemos hablado, que va a decir el creyente, ¿por qué? Porque va a tener la definición en sí mismo que el Salvador es el creador de los cielos y la tierra. Cuando el creyente dice, Jesús es mi Salvador, está diciendo, Jesús es el creador de los cielos y la tierra. Está afirmando, está confirmando que Jesús es Dios Todopoderoso, el que ha creado los cielos y la tierra. Y como Él ha creado los cielos y la tierra, entonces Él es mi Salvador. Y como yo creo eso, que Jesús es mi Salvador, yo no voy a retroceder. Y si estoy confirmando, estoy afirmando que Jesús es mi Salvador, yo voy a estudiar su palabra. Y si yo voy a estudiar su palabra, yo voy a obedecer la palabra de Jesús, el Cristo. Amén. ¿Está entendiendo, hermano, hermana? Porque todos aquellos que han estado en una congregación, en cualquier congregación, una congregación pequeña, una congregación mega grande, sea en cualquier congregación que haya estado o haya escuchado de forma virtual la palabra de Dios, y apenas una milésima del milímetro retrocede, se convierte en ¿qué, hermana? En una virgen imprudente. O en otras palabras, como está escrita en la palabra del Señor, vírgenes insensatas. Y usted sabe bien cuál es el fin de la virgen insensata.
El fin de la virgen insensata, ¿cuál es? Lago de fuego. Por eso, hermano, hermana. Y otros hermanos, hermanas, y otros mensajeros han señalado que las vírgenes insensatas también son todos aquellos que son incrédulos. Aquellos que son incrédulos, que no quieren nada, no quieren saber, quieren estar en las religiones, quieren estar en el mundo. Y aquellos que alguna vez han escuchado la palabra de Dios, se han arrepentido, se han bautizado, han creído, pero después volvieron al mundo y a la religión. También todos ese grupo van a estar siendo lanzados al lago de fuego. Entiéndalo, hermano. La palabra de Dios define claramente a aquellas personas que no entienden, no tienen una definición clara de el Salvador. La palabra de Dios los considera vírgenes insensatas. Y al ser vírgenes insensatas, su castigo, la oscuridad eterna. Entiéndalo, hermano. Así que usted empieza a cambiar. No por lo que usted tiene trabajo, o porque es papá, es mamá, o porque es una persona de mayor edad, o por la edad que usted tenga, o por el conocimiento mundano que usted tenga. Se olvida de estudiar cada día, cuando sea un capítulo, un versículo de la palabra de Dios. ¿Quién puede conocer a una persona? ¿O cómo puede decir, yo conozco a esa persona, si no tiene una conversación? Y para nosotros, los hijos, las hijas de Dios, la conversación es la oración. Y la oración tiene que estar en función del conocimiento, quién es esa persona. ¿Cómo yo puedo orar a una persona si no lo conozco? ¿Cómo puedo conversar con una persona si no lo conozco? Si no sé nada de él. Lo mismo, hermano, un creyente no puede orar si no conoce la palabra de Dios. ¿Cómo puede orar a su Dios si no conoce la palabra de Dios? Ahora usted se está dando cuenta. Todas aquellas personas que en el día no leen cuando sea un verso, o no lo analizan, o no lo estudian, un verso, un versículo, o un capítulo de cualquier libro de la palabra de Dios, está en esa tendencia de ir en ese camino que están las vírgenes insensatas. Por eso viene y dicen, ¿cómo recibo a mi Salvador? ¿Cómo yo puedo recibir a mi Salvador? La respuesta es, debes nacer de nuevo. Miren, hermanos, yo creyente, usted creyente, cuando escuche eso, debo nacer de nuevo. Quiere parecer un cortocircuito en nuestro cerebro. ¿Cómo es eso? Pero si yo he nacido de nuevo. Yo he nacido de nuevo hace 40 años, hace 30 años, hace 20 años, hace 10 años, hace 5 años, hace un año, hace un día, hace una hora, hace un minuto.
¿Otra vez debo nacer de nuevo? La palabra de Dios dice, debes nacer de nuevo. Y uno cuando analiza la palabra nacer de nuevo, el nacimiento es una sola vez. No hay más. Entonces, cuando yo nazco de nuevo, estoy naciendo para alabar y adorar, creer en Jesús, para confiar en Jesús y para obedecer lo que hizo Jesús crucificado para mí y para usted. Ahora usted está entendiendo, hermano. Tiene que nacer de nuevo. El que nace de nuevo, cada día tiene que alimentarse de la palabra de Dios. No puede dejar de alimentarse. Puede estar cansado, agotado por el trabajo terrenal que ha hecho. Puede estar cansado, pero no debe dejar de estudiar una parte de la palabra de Dios. ¿Cómo recibir a mi Salvador? Debes nacer de nuevo. ¿Qué más dice? Cree y confía que Jesús el Cristo es Dios Todopoderoso. Miren, hermanos, cuando hablamos del Salvador, tienes que creer y confiar que Jesús es Dios Todopoderoso. Y usted le está diciendo Dios y usted le está diciendo Todopoderoso. Entonces, la situación o la prueba que usted está pasando, si usted cree y confía que Jesús es Dios Todopoderoso, entonces Jesús, Dios Todopoderoso, le va a ayudar y le va a sacar de esa prueba. O le va, mejor dicho, no le saca de la prueba, le da victoria por esa prueba. Porque la prueba que usted está pasando es justo lo que usted necesita para cambiar su vida. Justo necesita para empezar a tener el crecimiento en Jesús. Y Dios Todopoderoso le da victoria de esa prueba. Entonces, hermano, usted jamás va a retroceder. Si usted cuando lee la palabra de Dios, cuando a lo menos existen algunos son mensajeros, son especiales y dicen, así murió el profeta X. Así fue golpeado el creyente Y. Y cuando uno lo ve, lo lee, dicen, no es posible. ¿Quién puede aguantar esto? ¿Quién puede soportar? Y usted cuando lee en la palabra de Dios, hasta los apóstoles le dijeron, ¿qué palabra dura es esta? ¿Quién podrá seguirla? Por eso Dios Todopoderoso habla claramente. Y ustedes me van a seguir o se darán la vuelta también. O se irán. Solamente aquellas que dicen, las vírgenes prudentes dirán, yo Señor te sigo. ¿Entiende, hermano, hermana? Por eso entienda que Jesús el Cristo es Dios Todopoderoso. Jesús el Cristo es tu Salvador. Ahora ya entendió perfectamente.
Cuando yo sé perfectamente que es el Creador, o digo que es el Salvador, es el Creador de los cielos y la tierra, ahora yo sé que Jesús es mi Salvador. Yo voy a acudir a Jesús todo momento, en todo instante, porque Él es mi Salvador. Por eso, hermano, usted acuda constantemente a Jesús y dígale: Jesús, tú eres mi Salvador. Y háblele, mira esto, háblele, ore. Tu palabra dice que tú no me vas a abandonar jamás. Aunque yo sea infiel, pecador, pero tú permaneces fiel. Jesús, ayúdame. Eso usted le va a hablar porque usted ha entendido perfectamente esa definición de El Salvador. Si lo hiciste, todo esto lo que se ha hablado, si lo hiciste, entonces has resucitado con Jesús el Cristo. ¿Está entendiendo? Ahora, todo lo que hemos hablado, si usted lo hizo, entonces usted ha resucitado con Jesús el Cristo. Y si usted ha resucitado con Jesús el Cristo, lo que es de arriba, busca. Si usted quiere entender de otra manera, busca lo que está arriba. Busca lo que es de arriba. ¿Y quién es de arriba? Jesús, el Cristo. Busca a Jesús, el Cristo, porque Él es de arriba, no es de esta tierra. Él ha creado la tierra. Es distinto, pero Él es de arriba, Él es Dios. Él es de arriba, es todopoderoso. Entiéndalo. Cuando usted entienda y busca lo que es de arriba, entonces usted va a ver a Jesús el Cristo sentado a la diestra de Dios. Por eso recalca, lo que es de arriba, busca. Busca lo que es de arriba. No lo que está sobre la tierra. ¿Está entendiendo? No lo que está sobre la tierra. Porque muerto eres. Y tu vida está escondida con Jesús el Cristo en Dios. Cuando se manifestare Jesús el Cristo, es decir, tu vida, entonces tú también serás manifestado en gloria. ¿Está entendiendo, hermano? No vea lo que está sobre la tierra. Por eso el mundo dice, no existe Salvador eterno. Los religiosos dicen que para salvarse hay que tener varios intermediarios. Llevan a la idolatría. Y Jesús te dice claramente, si tú has nacido de nuevo, entonces has reconocido que Jesús el Cristo es Dios Todopoderoso. Entonces Jesús el Cristo está arriba. Entonces buscad que está de arriba. Arriba significa que está encima de toda su creación. Él está allí arriba y está arriba y abajo está toda su creación. Compréndalo, hermano. Y si usted ha hecho eso, pues ha muerto usted. Y usted va a resucitar como Jesús resucitó y va a recibir vida. Entonces usted
va a ser manifestado en gloria. La gloria de Dios se manifiesta y usted también va a ser manifestado. Y dirás en aquel día, mire hermano, cómo es el nacido de nuevo. Y dirás en aquel día, en el día que nació, cantaré a ti, oh Señor Jesús. He aquí Dios, salvación mía. ¿Está entendiendo, hermana? Y así usted va a hablar. He aquí Dios, salvación mía. Confío y no temeré. Porque mi fortaleza y mi canción es Jesús el Señor, el cual es salvación para mí. Saco aguas de gozo de las fuentes de salvación. ¿Está entendiendo, hermano? Si usted sabe quién es su Salvador, usted va a tener fuerza y va a tener gozo. Ya va a saber las fuentes de dónde sale. Y diré en aquel día, canto a Jesús el Señor. Engrandeceré su nombre. Ahora sí. Hermano, hermana, engrandezca el nombre de Jesús. ¿Cómo? Anunciaré en los pueblos sus obras. Anunciaré en los pueblos, en todas las naciones, ciudades, población, países. Anunciaré en los pueblos sus obras, las obras de Jesús. Dignos de memoria, digno de acordarse todos los días. Su nombre es grande. No hay otro nombre tan grande como de Jesús. Cantaré salmos al Señor, porque me hizo, me hace y me hará cosas maravillosas. Y usted dirá, que sepa esto toda la tierra. Por eso, hermano, así usted jamás va a retroceder. Y todo lo que hemos hablado está escrito. Está escrito en Colosenses, capítulo 3, desde el versículo 1 al 4. Y también está escrito en Isaías, capítulo 12, del versículo 1 al 6. Por eso el Padre estableció en su palabra que el hombre y la mujer únicamente puede salvarse por Jesús el Cristo, que es la imagen de Dios invisible. ¿Está entendiendo? Nadie más le va a salvar. De forma individual, ahora usted tiene que salvarse. Y ya no puede alegar, toda mi familia es cristiana. Puede decirlo, sí, toda mi familia es cristiana. Pero salvarse, la salvación es personal. Es decir, todos los de su casa son cristianos. Gloria a Dios. Todos los de su casa deben salvarse de forma individual. Toda su familia es cristiana. Gloria a Dios.
toda su familia, o digo todos los de su casa, pueden salvarse de forma individual. Por eso, hijo, hija de Dios, estudie la palabra de Dios, un versículo o un capítulo, pero cada día. Cada día. De esa manera va a conocer más a su Dios Todopoderoso y de esa manera va a orar en función a la palabra de Dios, a su palabra de Jesús, a su doctrina de Jesús. Y va a ver con sus ojos cómo Dios les responde. Lo que antes usted decía, yo no voy, no veo, porque yo le he orado y no me concedió, ya no va a decir eso. Ya no va a decir eso. Ahora va a creer y confiar en Jesús. De verdad. Porque usted nació de nuevo. Amén. Al tener al Salvador, Jesús el Cristo, su corazón será consolado. ¿Está entendiendo? Al tener al Salvador, a Jesús el Cristo, su corazón será consolado, unido en amor y en toda riqueza de entender y comprender para conocer el misterio de Dios y Padre y de Jesús el Cristo, en el cual están todos los tesoros de sabiduría y de conocimiento ocultos. Y esto digo, para que nadie los engañe con palabras persuasivas. Miren, hermanos, no había sido solamente conocer la definición y no había sabido solamente conocer quién es su Salvador. También cuando usted conoce a su Salvador de forma implícita, su corazón va a ser consolado. Miren, hermanos, el corazón, ser consolado, el corazón del ser humano, al ser consolado por Jesús, no hay otra consolación. No existe otra consolación. Unidos en amor y en todas riquezas de entender y comprender, para conocer el misterio de Dios y Padre de Jesús el Cristo, en el cual están todos los tesoros de sabiduría y de conocimiento ocultos. Es decir, le va a ser revelado la palabra de Dios en toda su profundidad. Y esto le digo a usted, ¿para qué? Nadie lo engañe. Por eso es fácil, los hijos, las hijas de Dios son engañados por falsos. Hombres y mujeres les dicen una cosa porque jamás estudiaron la palabra de Dios. No quieren. Tampoco no quieren oír las prédicas por cualquier medio. Quieren oír al mensajero que ellos mismos lo han escogido, sea varón o sea mujer. Por eso, hermano, muchas veces se escucha quién creó a Dios. Preguntas de maldad, de engaño, para ser confundidos. ¿Quién creó a Dios? ¿Quién creó a Dios? Por eso dice, yo te digo, para que nadie te engañe
con palabras persuasivas. ¿Está entendiendo? Porque el perverso, el malvado, pone esos títulos y se dice ser cristiano, por si acaso. ¿Quién creó a Dios? Si tú sabes quién ha creado a Dios, entonces difícil que dudes que hay Dios, que existe Dios. ¿Qué tal eso? Por eso, hermana, nadie los engañe con palabras persuasivas. La palabra persuasiva no es palabra con violencia. La palabra persuasiva es con engaño y mentira. Entiéndalo. Entiéndalo. Por eso, si usted, todo esto está escrito, lo que ahorita estas dos partes hemos hablado, usted lo puede leer en Colosenses, en el capítulo 1, versículo 15. Y también puede leer en Colosenses, capítulo 2, versículo del 2 al 4. No estamos hablando por raciocinio humano. Está escrito, por eso les estoy diciendo dónde está escrito. Por eso usted tiene que decir siempre, puesto mis ojos en el autor y consumador, que es autor y consumador, principio y fin. Puesto mis ojos en el autor y consumador de la fe, de Jesús. Confieso, con Jesús soy salvo de la esclavitud del pecado. Con Jesús tengo vida eterna. Jesús es mi Salvador. Amén.